Gracias, John. Un gusto y pues nada, dispuesto para colaborar en lo que yo pueda. Claro que sí. Bueno, ahí vamos a poder hablar sobre el redoblaje. El tema del redoblaje es algo impresionante porque está el tema de que algunas veces las películas de la época pues no tenían muy buen sonido, entonces el redoblaje hace muy bien hacer énfasis. Hay tres producciones. Tren, que tú hiciste de Coffin, que de 2005 está West Coast, el de la Cenicienta y La Bella Durmiente, pues el Príncipe Felipe. Quisiera preguntarle sobre la experiencia sobre el redoblaje. Y es un tema bien interesante el del redoblaje porque de pronto el audio se rescata y algunas películas se pueden utilizar hoy en día y toda la tecnología, pero fíjate que mucho lo que sucedía o lo que se corrigió con el redoblaje es por los contratos y las sesiones de derechos. En el caso de Disney, a mí me tocó trabajar en Blancanieves, hice la voz cantada de Doc y después en la Cenicienta o la Bella Durmiente. Creo que la Bella Durmiente. En fin, creo que en las tres. Acá la jugada es que pues hacía años se grababan, pero no firmaban los contratos de cesión de derechos y empezaron a llegar demandas muy fuertes. Entonces, mucha gente se aprovechó de eso y hoy en día esto ha hecho que Disney sea una de las compañías con más protecciones en ese aspecto, ¿no? Entonces, la experiencia fue increíble porque, pues bueno, hacer cosas que tú viste de niño nuevamente siempre ha sido un placer. Oye, redoblamos toda la temporada, la serie de los Muppets de los años 70. Entonces eso también es algo increíble porque me tocó hacer a Miss Piggy ahí, que yo crecí viendo como niño. Entonces la experiencia es bien fuerte. O sea, es como un encuentro con el pasado, ¿no? Y una responsabilidad grande. Maravilloso, maestro. Yo más adelante doy datos, pero te dejo con Andrés. Uy, pensé que iba a dejar el dato. ¿Se lo digo? A, a ver, Que era viene bien. No, se viene el dato. Yo soy como John, pero bueno, hago la pregunta capciosa para John. ¿El dato que viene es sobre el actor que Mario dobló que estuvo en el canal o es otro dato? No, son otros datos de musicalidad. En que Ah, bueno, listo. puedes Entonces decirlo, te lo tengo. voy a decir. No, claro que sí, Mario. Y retomando también algo que dijiste, no, sí, el gran Stephen Tobolowsky estuvo acá. Obviamente, un gran actor. Tú doblaste en Freaky Friday, el papel que hizo en Freaky Friday y creo que en Wild Hot. Y te iba a preguntar algo en torno a, exacto, el redoblaje. Yo estuve leyendo y dices que uno de tus personajes favoritos es el de Miss Piggy, obviamente porque creciste con ella. Creo que cada uno pues, de los que han seguido tu obra o han descubierto, porque sé muy bien que generalmente en el doblaje uno descubre quién está detrás de las voces y pues ocurre esto tan bello que hay ahora que se acercan a ustedes, a todo ese gremio tan bello y les preguntan. Pues mi favorito siempre será lo que hiciste con el trabajo de Chris Adler, ¿no? O sea, hay mico, deshuesado, o sea, es una locura. Entonces, nada, dime por qué ese amor a esos personajes, pues lo que leí, Kenobi, Miss Piggy, esto, creo que también está el príncipe Julien, y también pues cómo ha sido el doblar, yo no sé si llamará doblar a dobladores, pero sí doblar a actores que son tan como de carácter. O sea, por ejemplo, Tobolowsky es una leyenda, pero el tipo sigue siendo un actor muy de bajo perfil en Estados Unidos, de una voz privilegiada, hermosa. Entonces, ¿cómo ha sido doblar a esos grandes que tienen voces únicas? Yo estoy sorprendido de todos los acentos que has hecho. Sí, es un reto, Andrés. Es un juego difícil además y nunca sabes lo que va a suceder. Puede ser una apuesta y puedes perder, ¿no? Entonces puede ser que no sea tan bueno lo que haces. Pero una de las cosas que han pasado es que, como yo siempre lo he dicho, el original te da toda la inspiración para interpretar un personaje. Luego interviene el juego de los directores que te dicen, esto es lo que teníamos, vamos a proponer algo, vamos ahora sí a utilizar la localización, que eso es lo que hacemos con el doblaje, localizar, ¿no? Hacerlo para una localidad determinada. En este caso, uno de los mercados más grandes en el mundo es el latinoamericano, ni los originales de Estados Unidos. O sea, si tú te pones a ver que, bueno, mucha población de los Estados Unidos ve las películas en su idioma original, serán
300 millones de personas. En Latinoamérica somos más de 600 millones para los que trabajamos los actores de doblaje. Entonces es un volumen del doble, casi. El caso es que cuando haces este tipo de personajes puedes perder. Oye, pues a mí me pasó con Sacha Baron Cohen. Ustedes saben que en Madagascar él tenía 2 líneas y cuando fue a grabar al estudio se soltó grave y grave y grave. Entonces los directores dijeron no, hay que utilizar todo esto y el personaje gracias a él creció. Entonces ahí el compromiso es mayor, insisto, si hay un compromiso, una apuesta a ver si te sale bien y si gusta lo que hagas. Y sí, nada más pensar que tú pongas lo mejor de tu parte. El caso de Jaimico es uno de esos casos únicos porque la dirección fue tan libre. Ustedes lo han oído, ¿no? O sea, improvisábamos muchísimo. Bueno, nos despegamos por completo de la versión original, ¿no? Entonces, he tenido el gusto, por ejemplo, de entablar conversación con, no muchos, pero por ejemplo, me respondió por ahí James Arnold Taylor, que es a quien hago con, él hace a Obi-Wan en las series, no es Ewan McGregor, es James Arnold Taylor. Y también Daniel Jacobs, que hace al King Julian, que lo hace en las series, ¿no? Le mandé video de cómo estábamos grabando y me dijo, ¡ay, qué maravilla! Poder tener contacto con ellos, más contacto me encantaría. John, ¿cómo está tu contacto con Tobolowsky? Sería muy bueno. Oye, dile que pues, podemos hacer un live. Haré todo lo posible para juntarlos, para que se conozcan. Listo, John, antes de darte paso, no, y créeme que queremos que vuelva, y ya después de irte a ti queremos que vuelvas también. Lo que dice es muy interesante porque, oye, sí, yo no he mencionado lo del doblaje, y no solo acá, porque Latinoamérica son como 2 o 3 mercados distintos, ¿no? Está, obviamente, lo que se hace en latino, pues lo que hace en México, Chile, pero también es una locura. Yo estaba viendo lo de Brasil, ¿no? Es su mercado propio. Mercado enorme. Es gigantesco. Enorme, más grande que el español, que es de los mercados, pues. Y en general en Europa se hace también muy buen doblaje, pero sí, Brasil es una cosa tremenda. Justamente el director de Character Voices durante más de 20 años, Raúl Aldana, dirigía el mercado latino de Disney y el brasileño. Entonces nos decía, no tienen ni idea. O sea, es otro mundo, ¿no? John, tienes que aprender, tenemos que aprender portugués también para tener lo grande de Brasil, así como estamos teniendo. Oye, sí. Bueno, yo quiero ver qué datos suelta John, así que yo ya estoy feliz porque pude hablar con la voz de Jaimico. Entonces, John, por favor, suelta los datos. Sí, los datos que iba a decir antes de mi otra pregunta es que lo más importante es que hay 2 personas que canronearon a todo el mundo. Es Rick Astor y usted. En el tema del rap, el demoledor, al final, pues los postcréditos, esa parte se están los 2 con pantalla dividida. Eso es bueno. Y también es bueno saber de que lo importante es las canciones del conejo, ¿no? En la animación de Winnie the Pooh. Inclusive, dar por destacar sobre que en el 98, muchos dicen que es como tu primer doblaje, que es La familia de los locos Adams, pero no sé qué piensas al respecto y de las canciones. Sí, las canciones es un tema muy, muy interesante porque así entré a ser a Conejo. Yo todavía vivía el maestro Esteban Siller, para los que lo conocieron, el maestro Esteban Siller, un actorazo que tenía una voz muy peculiar, muy característica, de esas voces raras que dices, no son feas, no son bonitas, pero son muy peculiares. Y él no cantaba y se utilizaba mucho el voice match para las canciones. Entonces yo empecé cantando y de las primeras cosas musicales que hice, a mí me conocieron en Disney cantando, básicamente. Me llevaron cantando porque con el que era el director de Character Voices antes de Raúl Aldana, Walterio Pesqueira, yo cantaba para Plaza Sésamo muchas canciones para Plaza Sésamo. Hacíamos la serie y yo no hacía Muppets, pero ahí hacía todos los cortitos que salen entre una animación y otra y eran puras canciones. Yo llegué cantando ahí y me mandaron a hacer audiciones para Jafar cantando en Aladdin y después empecé cantando al maestro Siller en Winnie the Pooh con el conejo. ¿Y saben cuál? Sí que es una película de esas de culto de Tim Burton, el extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack o Nightmare Before Christmas, porque ahí me tocó interpretar como a 4 o 5 personajes cantando.
solo cantando. Bueno, hablaban tal vez un poco, pero básicamente cantando. Entonces, para mí fue una bendición cantar y empecé cantando personajes, ¿no? Como el payaso ahí en Nightmare Before Christmas, uno de los, el Mr. Jekyll, Mr. Hyde, el otro, uno de los vampiros, es muy divertido. Y después, lo otro que me preguntabas de Goofy, no, perdón, de Conejo y de ¿cuál era el otro personaje? El del rap, el demoledor y el... Bueno, Ralph, sí, no, Ralph es, oye, la búsqueda para encontrar la voz. Nunca me había costado tanto trabajo hacer un personaje como Ralph. 6 meses de pruebas, 6 meses de pruebas. Y se hizo el juguete, el que habla cuando mueves la mano así y habla con otra voz, porque finalmente no era la autorizada. Pasaron meses de pruebas y yo lo grabé con una voz muy distinta. Cuando oyes a ese Ralph dice, voy a demolerlo o algo así, ¿no? O voy a destruirlo o lo demoleré o algo así dice. Y ya cuando encontramos el carácter del personaje en el que, si ustedes recuerdan a este actor que lo hace, que es John C. Reilly. John C. Reilly. John C. Reilly, él lo hace así, más o menos. Oh, okay. Well, now I'm just looking around. Yeah. O sea, así como que muy apagado aquí. Y nosotros lo llevamos más a que fuera más grave y de pronto no se oyera tonto para nada, pero sí se oyera una persona un poco más tranquila, ¿ves? Y sí se acelera, pero no está colocado en el mismo lugar. Así que créanlo, siempre las localizaciones, las adaptaciones que hacemos son pues con mucho de lo que el actor puede dar en Latinoamérica, ¿no? Muy distintas a veces. Cierto. Y además, maestro, gracias Andrés por decírmelo en el chat. Que bueno, en el tema de Goofy, aparte de Carlos II, está también que compartieron Francisco Colmenero y el Mundo Santos. Así es. Es muy bueno saberlo. Además, sí, Edmundo Santos y Carlos lo hizo un tiempo también, pero fíjate que creo, me arriesgaría a decirlo, salvo que ustedes que son súper internautas lo confirmen, creo que solamente después de Don Francisco yo lo he hecho por más de 20 años, ¿no? En realidad, sí. 22 hasta el día de hoy. No sé cuánto yo creo que Don Francisco sí lo hizo, pues al menos 10, 15, menos o más. Sí, creo que Carlos lo hizo como 4 o 5 años máximo, no sé, una cosa así, no lo recuerdo, pero bueno, no es tan importante eso como que, por ejemplo, Hoy grabé con el señor Colmenero a Goofy. Y fíjense que me llegó un momento de reflexión. Casi todas las semanas grabo con él. Es raro, de pronto una semana no grabamos y es porque están tardando los escritores o las traducciones. Pero casi todas las semanas, desde hace, como les digo, más de 20 años. Y estaba yo haciéndolo y decía, siempre, oigan esto, Andrés, John, siempre me queda una sensación de ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo bien? Porque el que me dirige, pues lo hizo muchos años y es el Goofy con el que yo crecí, Don Francisco Colmenero. Entonces, como él está dirigiendo, yo digo, ¿estará contento con mi trabajo? ¿Estaré así? Entonces, ¿saben? Tengo muchos años haciéndolo y todos los días que lo hago me siento como que estoy empezando. O sea, ya no sé si es esta la voz, si será, los niños la identificarán, será que no la cambié un poco, estoy dándole el carácter que necesita, me estoy divirtiendo, estoy dándole alegría al personaje. Entonces es sumamente interesante esto y creo que eso es lo que hace que sea en cada ocasión como nuevo, ¿no? Como partiendo de cero. doy ese dato, maestro. Ahí ya lo pude contemplar. Dicen pues las curiosidades que ha compartido personajes con Carlos II, ya que ambos han doblado a Goofy de la serie Mickey Mouse, ¿no? Y es el cuarto actor en interpretar a Goofy, de antes de Carlos II, Francisco Colmenero y el Mundo Santos. Entonces ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Muchas gracias. Oh, con gusto. Bueno, puede ser mi última pregunta, maestro, y es algo interesante. Y es que hay dos personajes muy, muy diferentes en lo que has hecho, y yo creo que Andrés también me va a dar la razón ahí, y es que interpretas un todopoderoso,
¿Qué se siente ser un todopoderoso? Pero además, ¿qué se siente tener otra contraparte maligna de la historia en Operación Valkyria siendo Hitler? Sí, oye, qué difícil personaje ese. Y te tengo que ser honesto. Yo cuando me llamaron para hacer a Hitler en Operación Valkyria, yo dije, ¿no estará muy joven mi voz? O sea, como que siempre imaginamos que Hitler tendría... Y les quiero decir que se hicieron muchas pruebas. Se envían muchas pruebas, muchas audiciones. Entonces, cuando lo autorizan y dicen que sí va, entonces dije, bueno, pues por algo ha de ser, ¿no? Pero es algo muy interesante porque tanto en el caso de Operación Valkyria como en el... ¿Cuál era el otro que me preguntaste al principio? El del todopoderoso, de El Eva. del todopoderoso que es Steve Carell. Steve Yes. Carell. Solo los doblé en esas dos ocasiones, por ejemplo, a ese actor, y a Steve Carell no lo volví a doblar en más nada, pero es una... y me han dicho que de esa película hay varias versiones, hay varios redoblajes, hay como 3 doblajes. Yo no lo sabía. Y lo mismo que me ha pasado en otras. Hay uno que se llama el hombre millennial o milenario o algo así, donde también con Robin Williams, recuerdo, me tocó hacer al doctor que es el que trabaja con Robin Williams. Y después que las veo en televisión no soy yo. Entonces, pues son de esas ocasiones en que si oíste a Steve Carell en Todopoderoso con mi voz, tuviste suerte porque hay como otras 2 por ahí. Y en el caso de Operación Valkyria, pues no, nada. Lo disfruté mucho, muy difícil de hacer ese personaje porque cae sobre uno muchas emociones, ¿no? Muchos sentimientos encontrados de estarle dando voz a un enemigo del pueblo judío como lo fue Hitler, ¿no? Bueno, Tú aún hay hiciste, tiempo. espera, tengo que preguntarte porque yo estoy más viejito. ¿Tú hiciste el doblaje de ese personaje del hombre bicentenario en la primera edición? Porque yo la vi el año que salió, entonces fui afortunado. Así es, que es el doctor, el gordito, que es el que le diseña todo el numerito al robot. Y mira qué curioso, ¿eh? Me tocó, probablemente esto fue mucho antes, pero me tocó hacer este tipo de ciencia ficción como fue Yo Robot con Will Smith. Pues como que me llamaba mucho para ese tipo de ciencia ficción, ¿no? Y Will Smith hacía muchas de ciencia ficción. Esperemos que haga algo ya próximamente de ciencia ficción. Mira, John, le pregunté un dato, obviamente me siento feliz y mira, te di un datazo porque se llama Yo Robot, ahí como decimos en Colombia, te lo dejo ahí. Sí, en Yotgo, pues bastante, pues increíble. Más que hay varios datos y es sobre el tema de que ese fue tu primer trabajo haciendo pues del Spawner, ¿no? Pero Sí. también tu último es Bad Boy, ¿no? Pues hasta la muerte, pero toda esta pues evolución que ha tenido Will Smith, ¿qué es lo que de pronto usted ha pues aprendido? Porque hay joyas, por ejemplo, Pride, Focus, Soy Leyenda, entonces, comenta. No, hay una que se llama, la del publicista, es un película, no, hombre, el de Belleza Inesperada. Inesperada, No sé si sí. la... Sí, Belleza Inesperada. Qué difícil ver. Oye, ¿sabes cuál otra? Una que hice con él de un médico forense que se llama Concussion, que habla del caso Que de los dijeron que le jugadores. robaron el Oscar a él por ese papelazo. ¿Participación? Papelazo. Concussion. Concussion, sí. Que trata de los jugadores de la NBA, de la NFL, que pues el daño que les produce todas los golpes. Y sí, tienes razón, fíjate, ha habido un crecimiento muy, muy grande en el tipo, porque yo lo vengo siguiendo desde el Sargento Spooner en Yo Robot, y luego pues hacerlo en Hitch, por ejemplo, comedia ligera. Ese es el género de comedia neoyorquina, ¿no? Que creo que le llaman. Y así ir viendo cosas bien interesantes. Bueno, me lo perdí en Hancock y me lo perdí en otras 2 o 3 por ahí, pero sí me han tocado brincos muy fuertes de comedia a lanzarme a cosas de ciencia ficción y otras ya más fuertes. Por ejemplo, Bad Boys me encanta. La verdad, pues es que
Es un placer, esas películas me divierten mucho, ¿no? Son muy chistosas. Y sí, ves un crecimiento en el cuate. Oigan, no sé si vieron esta. Este es un datazo. Hay una película que desafortunadamente por el problema que tuvo con la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, pues ni siquiera lo consideraron en el año pasado. Pero una película que me costó mucho trabajo doblar que se llamaba Emancipation. Emancipation es una película inspirada en la situación de los esclavos de la Guerra de Secesión, allá en el 800 y cacho, cuando esta guerra con el sur de Estados Unidos. Y qué papelazo, pero es una producción de Apple TV y ni lo consideraron porque, pues bueno, la academia le dijo, gracias amigo, ¿no? Sí, de hecho, creo que fue Carla Cerda, que fue la directora, ¿no? Si no estoy mal. Debe ser, sí, creo que con ella trabajé eso. No, y padrísimo, padrísimo. Fue una peliculaza y la verdad, ¿saben de qué me di cuenta ahí? Esto es algo que pues, yo sospechaba, pero ahí lo confirmamos con Carla, tienes toda la razón. Que los actores tienen dobles de acción, sí, algunos usan dobles de acción, pero muchos usan dobles les dicen AVRs, que son los audios que en las películas originales usan cuando gritan, están peleando. Entonces en las regrabaciones no son ellos. Yo venía escuchando todas las reacciones y venía siguiendo a Will Smith en esa película y que tiene un mundo de reacciones. Y yo decía, esta voz no se me hace la de Will Smith. Entonces ya después investigando me dijeron, sí, así es. Muchos de los actores no se desgastan en estas escenas en las que tienen que gritar muchísimo y utilizan actores pues no se llama doblaje, allá no le llaman doblaje, pero simplemente son dobles de reacciones, ¿no? Entonces te das cuenta porque tú como actor de doblaje vas siguiendo una voz y la estás escuchando y ya te sabes el timing, ya conoces sus tonos, ¿no? A Will Smith me lo conozco súper bien, lo mismo que a Ewan McGregor o a John C. Reilly. Y resulta que no es él. Yo decía, qué raros gritos da, ¿no? Antes de que diga Andrés algo, un datazo, hay un dato muy bueno y es que hay una película que sí estoy mirando que está, pues no sé, siento de que nunca te hablaron sobre ella y era Pandillas en Nueva York. Y pues solamente está también felicitarte por el tema de Oppenheimer que tú hiciste a Lewis Silda. Entonces, sí, oye, sabes demasiado, hasta más que yo. no, Andrés, sí nos lucimos ahí con eso, pero es que pues teníamos que decírtelo y también pues decirte la frase, ¿qué haces aquí, Filio? Entonces, bueno. ¿Qué estás haciendo ahí? Fíjate que Pandillas de Nueva York tiene también 2 doblajes o 3. Entonces, ahí yo venía de hacer a John C. Reilly en Chicago, con el hombre de celofán. Y después creo que no sé si está él en El Aviador con Diego Luna. No sé si fue ahí que lo hice. Pero bueno, la cuestión es que sí, creo que lo hice en El Aviador. Y luego en esa misma época, por ahí, en esa misma época hicimos Pandillas de Nueva York. Sí, tiene muchos años eso. Y también de pronto la veo en algunos canales de televisión y no soy yo. Entonces eso sucedía. Se hacía el doblaje para HBO en muchos casos, que no era el mismo de otras distribuidoras. Entonces, pero sí, es de las cosas que... A ver si te acuerdas de esta. Hay una película que se llama The Hitchhiker. Guys to the Galaxy. Guys to the Galaxy. Uf, ¿Qué clásico. es un clásico, ¿eh? Esa película de veras que es de las menos mencionadas y ahí me tocó hacer a Arthur, bueno, el estelar ahí. Una película pues, rarísima, ¿no? Es un cine totalmente extraño. O sea, yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? The Hitchhiker's Guide se llama. La guía del viajero intergaláctico. Es una peliculaza esa. Tienes que verla, mi querido John. Ya por último te digo, antes de que digas cómo defines tu trabajo en una palabra, pues yo te digo, hay un personaje en el cual es como una película documental
y que la verdad la voz me pareció súper increíble y es en El Estrangulador de Boston. Para asesinos seriales, súper. Sí, 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 qué película. Y mira que esas son de las primeras películas que hacíamos en línea. Se hizo en tiempos, según yo recuerdo, tiempos de pandemia y se grababa todo. Digo, yo grabo mucho, hace muchos años en línea, pero no doblaje, comerciales y otras cosas. Y esas son de las primeras que se hicieron, la del Estrangulador de Boston, que es un caso fuerte, ¿no? Es tipo documental. Oye, me da gusto que ustedes me preguntaron de cosas que nadie me había preguntado. Y como dice la frase, es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Cada vez que hay una fuente, decimos, John, ¿cómo nos salimos del molde? Y nos estudiamos todo Sí, y qué hasta nos hacemos bárbaro. retos de no. No intentes, por eso no intenté incluso mencionarte Jaimico, pero es que tenía que hacerlo porque es mi personaje, es de mis personajes favoritos, pero yo creo que tú le vas a decir algo similar de mi parte, gracias. No, Andrés, qué gustazo, gracias a ti. ¿Cómo define su trabajo en una palabra, maestro? Divertido. Qué bueno. Eso me sonó como la película que hiciste, El Americano Imposible. Entonces, bueno, te me hace recordar. Pero, maestro, tus redes sociales, un saludo para Colombia, la cámara está Sí, allá. claro, abrazo a mis hermanos colombianos. Espero algún día conocer Colombia y poder estar por ahí. No me ha tocado el gusto, pero mis redes sociales son @mariofilio en todas partes. No hay más. Vamos a tomar la foto como despedida, maestro. Así que la cuenta una. Globos, globos, globos. ¿Y qué tal un poco de fuego, de pirotecnia? A veces confeti. Listo, Bueno, ya. aquí va pirotecnia, pirotecnia. Nada, gracias por seguir mi trabajo. Me encantaría despedirme diciéndoles que en cada trabajo que yo hago, como bien lo definía con John, va implícita diversión, mi pasión por lo que hago. En la gran mayoría de las cosas no sé cuánto me van a pagar, pero en la gran mayoría de las cosas me gusta divertirme y hacerlo con el corazón. Maestro, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy amable de su parte, también muy amable Alice. Y bueno, muy agradecido. Andrés, yo creo que cumpliste el sueño ya. Y no, maestro, bienvenido siempre. Y te avisamos cuando te vuelos, ¿no? Es un placer, estaría increíble. Pero bueno, No, mucho gusto. saludos Hasta a luego, maestro. todos, que estén Saludos. muy Gracias, bien. maestro. Adiós, Gracias. maestro. Chao. ¿Qué pasa? Aquí salen cosas todo el tiempo.